¿Alguna vez has sentido que tus debilidades te definen? Que esos momentos en los que te sientes vulnerable o frágil son solo la consecuencia de tus propios errores o debilidades. A menudo nos encontramos luchando contra nuestros propios miedos, inseguridades y limitaciones, deseando ser más fuertes, más valientes, más capaces. La sociedad nos enseña que las debilidades son algo que debemos ocultar, algo de lo que debemos avergonzarnos y que, si no somos fuertes y perfectos, simplemente no tenemos valor. Pero, ¿y si te dijera que todo lo contrario es cierto? ¿Y si te dijera que esas debilidades que tanto te atormentan tienen un propósito divino, un propósito que va mucho más allá de lo que puedes imaginar? ¿Y si te dijera que tus debilidades son, en realidad, un instrumento poderoso en las manos de Dios, capaces de llevarte a un propósito que no solo transformará tu vida, sino que te acercará a la gloria de Él de maneras que no puedes entender ahora? Hoy, el Señor te habla, y lo que Él tiene para ti no es solo un mensaje de consuelo, sino una revelación profunda que puede cambiar la forma en que ves todo lo que te ha tocado vivir. Tal vez has pasado por momentos difíciles, donde la tentación de rendirte se ha hecho más fuerte que nunca. Has sentido la presión de tus propios límites, y en esos momentos oscuros has pensado que nada bueno puede surgir de ellos. Pero te traigo buenas noticias. Tus debilidades no son un obstáculo para tu destino, son una plataforma para que Dios se manifieste de manera poderosa en tu vida. Este video no es solo un mensaje más, es un mensaje directo del Espíritu Santo, diseñado para abrir tus ojos a la verdad de que lo que consideras una carga puede ser la bendición que te llevará a la vida abundante que siempre has buscado. A lo largo de este tiempo juntos, vas a descubrir que las debilidades no son señales de fracaso, sino oportunidades divinas para que Dios se revele como nunca antes. Hay un propósito en todo lo que has vivido, y ese propósito está más cerca de lo que imaginas. Hoy, el Señor te habla para que descubras el poder de lo que has considerado tu mayor limitación. A lo largo de este video, vamos a explorar cómo las debilidades no son algo que debes temer o rechazar, sino algo que debes abrazar. Vamos a ver cómo personajes bíblicos enfrentaron sus propias debilidades y cómo éstas fueron la clave para que Dios hiciera lo imposible en sus vidas. Vamos a abrir las Escrituras y explorar cómo tu debilidad es en realidad la vía por la que Dios quiere glorificarse. Este es un viaje espiritual que cambiará tu vida para siempre. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre esto. ¿Qué harías si todo lo que consideras una limitación se convirtiera en el canal por el cual Dios te llevara a nuevas alturas? ¿Estás dispuesto a creer que lo que ahora parece un obstáculo puede ser la herramienta divina que te llevará hacia tu propósito eterno? Te invito a que comentes ahora mismo: mis debilidades tienen un propósito divino, porque con esa acción estás comenzando a desbloquear la verdad de Dios sobre tu vida. Al comentar, estás afirmando tu fe y abriendo las puertas a una revelación profunda. También, al darle me gusta a este video, estás ayudando a que más personas lleguen a recibir esta palabra transformadora, y con eso, juntas, podemos extender el mensaje de esperanza y fe a aquellos que más lo necesitan. Te agradezco de antemano por tu apoyo. Te invito también a suscribirte al canal, porque muchas personas están buscando respuestas espirituales y este espacio se ha convertido en una comunidad de fe, de restauración y de crecimiento. Si estás aquí, es porque el Señor te ha traído hasta este momento y juntos podemos construir algo que tenga un impacto eterno. Tu suscripción no solo es un simple clic, es un acto de fe que dice: estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí.
Te prometo que en los últimos minutos de este video recibirás una clave para desbloquear una bendición en tu vida. No dejes que el miedo o la incertidumbre te aparten. Quédate hasta el final, porque lo que el Señor tiene preparado para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Ahora, con todo esto en mente, quiero que te prepares para escuchar lo que el Señor tiene que decirte. Lo que vas a descubrir hoy cambiará la forma en que ves tus debilidades, tus luchas y todo lo que has vivido. Vamos a comenzar este viaje de revelación divina. El propósito divino detrás de las debilidades. El ejemplo de Pablo en la vida cristiana. Muchas veces nos encontramos enfrentando momentos de debilidad. Estas son esas épocas en las que nos sentimos incapaces, sin fuerzas, luchando con problemas que parecen no tener solución. Sin embargo, es en esos momentos cuando más podemos aprender del ejemplo de uno de los grandes pilares de la fe cristiana, el apóstol Pablo. Pablo, a lo largo de su ministerio, experimentó muchas debilidades y pruebas. En su carta a los Corintios, nos comparte un testimonio poderoso, por lo cual, a la verdad, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Pablo no está hablando de las debilidades como algo que debe ser evitado, sino como algo que le permitió experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. ¿Te has detenido a pensar en el significado de estas palabras? ¿Cómo puede ser que, en medio de la debilidad, podamos encontrar el poder de Cristo? Lo que Pablo nos está enseñando es que, en lugar de rechazar nuestras debilidades, debemos aprender a aceptarlas y comprender que son una puerta para experimentar la gracia de Dios de una forma única. Cuanto más nos sentimos débiles, más necesitamos de su poder. Y al final, es en nuestras debilidades donde Dios puede ser más glorificado. Esta enseñanza es revolucionaria porque nos desafía a ver nuestras luchas desde una perspectiva completamente diferente. En nuestra vida cotidiana, cuando enfrentamos momentos de debilidad, a menudo nos preguntamos por qué estamos pasando por eso. Puede ser una enfermedad, una pérdida, un fracaso o incluso una lucha emocional que nos consume. La respuesta que nos da Pablo es clara. Nuestras debilidades tienen un propósito divino. Dios no permite que pasemos por estas pruebas sin razón, sino que utiliza estos momentos para acercarnos más a Él. Es en nuestra vulnerabilidad donde podemos experimentar el consuelo y el poder transformador de su presencia. ¿Te atreves a ver tus debilidades como una oportunidad para experimentar a Dios de una manera más profunda? Quizá has estado luchando contra tus propias limitaciones, tratando de ser fuerte por tus propios medios, pero hoy el Señor te invita a soltar ese control y confiar en que Él puede usar lo que parece un obstáculo como un medio para manifestar su gloria en tu vida. Dios tiene un propósito para cada aspecto de nuestra vida, incluso en aquellos momentos donde sentimos que hemos fracasado. La debilidad no es algo que debamos temer o rechazar, sino algo que debemos permitir que Dios use para nuestra edificación. Y es aquí donde entra el misterio divino. ¿Cómo puede la debilidad ser la clave para el poder? Solo cuando nos rendimos, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas sin resistencia, es cuando experimentamos el verdadero poder que viene de Él. En la misma carta a los Corintios, Pablo menciona que tuvo una espina en la carne, algo que lo atormentaba constantemente. Él oró 3 veces pidiendo a Dios que lo liberara de esta carga, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este versículo es una promesa para todos nosotros. Dios no promete quitar nuestras debilidades, pero sí promete que su poder se perfecciona en medio de ellas. Hoy, te invito a reflexionar sobre tus propias debilidades. Quizá
hayas estado luchando contra ellas toda tu vida, pero el Señor quiere que las veas con ojos nuevos. Cada debilidad es una oportunidad para que su poder se manifieste. Cuando te sientes incapaz, Él es el que te da fuerza. Cuando estás agotado, Él es tu reposo. Cuando crees que has fracasado, Él te levanta y te muestra su propósito para tu vida. ¿Qué harías si pudieras ver tu debilidad como un canal para la manifestación del poder de Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que Él use tus luchas para llevarte más cerca de su voluntad? Recuerda, la debilidad no es un obstáculo para el propósito divino, sino una puerta abierta para la gracia y el poder de Cristo. La debilidad como medio de fortaleza. El caso de Moisés sí, hablamos de debilidades y del propósito divino detrás de ellas. No podemos dejar de mencionar a Moisés, uno de los más grandes líderes que Dios levantó en la historia de Israel. Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero en sus primeros días, él no se sentía preparado para tal tarea. En Éxodo 3:11, Moisés responde a Dios con una pregunta que revela su sentimiento de insuficiencia. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En este momento, Moisés se ve a sí mismo como alguien débil e incapaz de llevar a cabo la misión que Dios le está encomendando. Sin embargo, Dios no lo rechaza por su debilidad, sino que lo llama a confiar en Él y en su poder. A lo largo de la historia de Moisés, vemos cómo sus debilidades, como su temor y su falta de elocuencia, fueron transformadas en puntos de fuerza cuando él permitió que Dios los usara. En Éxodo 4:10, Moisés se queja de que no sabe hablar bien y teme que el pueblo no lo escuche. Pero Dios le responde, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Con estas palabras, Dios le recuerda a Moisés que su debilidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste de manera más gloriosa. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos incapaces de cumplir el propósito de Dios porque vemos nuestras debilidades como limitaciones insuperables. Podemos sentir que no somos lo suficientemente fuertes, inteligentes o capacitados para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde Dios se glorifica. Moisés, al igual que muchos otros personajes bíblicos, descubrió que su debilidad era el medio por el cual Dios podía hacer lo imposible. El ejemplo de Moisés nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios. De hecho, nuestras debilidades son el terreno donde Dios puede mostrar su fuerza. Moisés, quien se sentía incapaz de hablar ante el pueblo de Israel, se convirtió en el líder que guió a millones a la libertad. Y todo esto sucedió porque, en lugar de dejarse consumir por su debilidad, Moisés permitió que Dios lo usara en su vulnerabilidad. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? En tu vida puedes estar enfrentando situaciones que te hacen sentir pequeño, débil o incapaz. Tal vez te sientas como Moisés, dudando de tus habilidades y sintiendo que no eres el elegido para cumplir lo que Dios te ha pedido. Pero recuerda, Dios no mira nuestras capacidades humanas, sino que se glorifica a través de nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y confiamos en que Él puede obrar en nosotros, es cuando su poder se perfecciona. Es importante recordar que, al igual que Moisés, no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos promete su presencia constante. Él no solo nos da la tarea, sino que también nos da la fuerza necesaria para llevarla a cabo. Y si alguna vez dudas de su capacidad para usarte, recuerda la historia de Moisés y cómo, a pesar de sus
miedos y limitaciones, Dios lo usó para llevar a cabo su propósito. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué debilidad en tu vida crees que te está limitando para cumplir el propósito de Dios? ¿Estás dispuesto a entregársela a Él y permitir que su poder se manifieste en medio de tu vulnerabilidad? Al igual que Moisés, tú también eres llamado por Dios, y Él quiere usar tus debilidades para glorificarse a través de ti. La victoria sobre el gigante. El ejemplo de David, otro ejemplo poderoso de cómo las debilidades pueden convertirse en una plataforma para el poder divino, es la historia de David. Cuando pensamos en David, muchas veces nos viene a la mente la imagen del joven pastor que derrotó al gigante Goliat. Pero lo que muchos no recuerdan es que en ese momento, David no era visto como un líder fuerte, ni como alguien que podría tener éxito en la lucha contra un gigante temido por toda una nación. De hecho, cuando David se ofreció para enfrentar a Goliat, fue ridiculizado por su propia gente. En 1 Samuel 17:33, Saúl le dice: «No puedes ir contra ese filisteo a pelear con él. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud». A los ojos de los demás, David era débil y poco preparado para tal tarea, pero él, confiado en que Dios estaba con él, respondió: «Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, él me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. En este momento, David no estaba dependiendo de sus propias habilidades o fuerzas. Él reconocía que su victoria no vendría de su destreza física, sino del poder de Dios. La debilidad de David, que era su juventud y falta de experiencia militar, no fue un obstáculo, sino el lugar donde el poder de Dios se manifestó de forma tan grandiosa. Dios no lo eligió por su fortaleza humana, sino por su disposición a confiar en Él, y fue esa fe la que lo hizo capaz de vencer al gigante. Este episodio nos recuerda que, a menudo, las personas que Dios elige no son las más fuertes o las más capacitadas según los estándares humanos. Dios elige a aquellos que, aunque conscientes de sus limitaciones, se disponen a ser instrumentos de su poder. David, al igual que Pablo y Moisés, entendió que no podía enfrentar el gigante con su propia fuerza, pero sabía que Dios estaba de su lado, y eso le dio el valor para enfrentar lo imposible. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a los gigantes que hay en tu vida, reconociendo que no lo harás por tus propios medios, sino por la fuerza de Dios? Tus debilidades, esas áreas en las que te sientes más inseguro, pueden ser las mismas que te lleven a la victoria cuando las entregues a Dios. La clave no está en confiar en tu habilidad, sino en confiar en el poder que Dios tiene para obrar en ti. La historia de David también nos enseña que el propósito divino no siempre sigue los caminos que nosotros imaginamos. Cuando Dios llamó a David, él era un joven pastor sin experiencia en la guerra y nadie creía que fuera capaz de enfrentar a Goliat. Pero lo que Dios vio en él fue una fe inquebrantable y una disposición a ser usado a pesar de sus debilidades. De hecho, esa confianza en Dios fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los reyes más grandes de Israel. A veces, nuestros propios gigantes pueden parecer insuperables. Tal vez estás luchando contra una enfermedad, una crisis financiera o una batalla emocional que parece demasiado grande para vencer. Pero, al igual que David, puedes encontrar tu fuerza en Dios. La victoria no está en la ausencia de debilidad, sino en reconocer que en medio de nuestra debilidad es cuando Dios se glorifica de manera más poderosa. David no derrotó a Goliat porque fuera más fuerte que él, sino porque confiaba en que Dios lo respaldaba. Esa es la fe que Dios busca en nosotros. Al igual que David,
Cuando confiamos en que Dios es el que lucha por nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios no lo es. ¿Estás listo para enfrentar tus gigantes? Con esa misma fe, recuerda que tus debilidades son el campo donde Dios quiere hacer una gran obra. Si te entregas a Él y confías en su poder, verás cómo los gigantes de tu vida caen ante ti, tal como Goliat cayó ante David. Dios quiere usar tus debilidades para mostrar su gloria. La victoria en la debilidad. El ejemplo de Gideón, uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo nuestras debilidades pueden ser la plataforma para que Dios se glorifique, es la historia de Gideón. En el libro de Jueces, encontramos a Gideón como un hombre común, temeroso y sin confianza en sí mismo. En Jueces 6:15, cuando Dios le dice que lo usará para salvar a Israel, Gideón responde: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Al igual que Moisés y David, Gideón se veía a sí mismo como débil, incapaz de cumplir con la misión que Dios le había asignado. Sin embargo, Dios no solo lo eligió, sino que lo usó de una manera poderosa. A pesar de la humildad de Gideón y de su sentimiento de insuficiencia, Dios lo escogió para liderar al pueblo de Israel contra los madianitas, un ejército que era innumerable. Lo sorprendente de esta historia es cómo Dios hizo que la victoria de Israel fuera posible no mediante una gran fuerza militar, sino a través de la debilidad de Gideón y su obediencia a las instrucciones divinas. Dios le dijo a Gideón que redujera su ejército a solo 300 hombres, cuando en apariencia un ejército tan pequeño no tenía ninguna posibilidad contra los miles de madianitas. Pero, como veremos, fue en esa debilidad, en ese acto de obedecer a las instrucciones de Dios sin dudar, donde el poder divino se mostró de manera increíble. En Jueces 7:2, Dios le dice a Gideón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregué a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios quería que Israel entendiera que la victoria no venía de su propia fuerza, sino de la intervención divina. Al reducir el ejército, Dios dejó claro que la gloria de la victoria le pertenecía a Él. Este principio es fundamental. Dios no quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. A veces, creemos que necesitamos estar completamente preparados, fuertes y capaces para que Dios nos use, pero en realidad es precisamente en nuestra debilidad donde Él quiere manifestarse de manera más clara. El desafío para Gideón no fue solo enfrentarse a un ejército mucho más grande, sino confiar en que, incluso en su debilidad, Dios lo usaría para lograr algo imposible. La victoria de Gideón también nos enseña que no debemos temer cuando nos sentimos pequeños o incapaces. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer desalentadoras, cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Gideón, al seguir la dirección de Dios, no solo derrotó a los madianitas, sino que llevó al pueblo de Israel a experimentar una de las victorias más grandes de su historia. Y todo esto ocurrió gracias a que Gideón permitió que su debilidad fuera el canal para que Dios mostrara su poder. ¿Te sientes débil, incapaz o pequeño frente a los desafíos de tu vida? ¿Has estado enfrentando una batalla que parece demasiado grande para ti? Al igual que Gideón, es en tu debilidad donde Dios puede hacer lo imposible. La clave es obedecer, confiar y permitir que Él trabaje a través de ti, sin importar cuán pequeñas o grandes sean tus fuerzas. Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Gideón.
No temas, aunque tus recursos sean limitados, yo soy el que peleo por ti. No se trata de cuán grande es tu ejército o cuán fuertes son tus habilidades. Se trata de la fe que tienes en que Dios, en tu debilidad, hará su obra perfecta. El ejemplo de Gideón nos recuerda que Dios se complace en usar lo débil para confundir lo fuerte. Lo que parece ser una desventaja, lo que el mundo consideraría un obstáculo, es lo que Dios usa para manifestar su gloria. A veces, cuando nos sentimos más débiles, es cuando estamos más preparados para ser usados por Él. Si estás enfrentando un gigante, una batalla o una situación que te parece imposible, recuerda que Dios quiere usar tu debilidad para darte la victoria. No importa cuán pequeños o insignificantes te sientas, Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Al igual que Gideón, puede ser la clave para una victoria divina. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Comenta: Señor, confío en ti para mi propósito divino, como una declaración de fe, creyendo que Dios está revelando en tu vida el propósito de cada debilidad que has enfrentado. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar este mensaje transformador sobre cómo Dios usa nuestras debilidades para cumplir su propósito en nosotros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo más enseñanzas que fortalecerán tanto tu vida espiritual como tu comprensión de cómo Dios trabaja a través de nuestras debilidades. Dios ya te ha hablado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar y confiar en su respuesta? De la prisión al palacio, el propósito divino en las debilidades de José. La historia de José es un claro ejemplo de cómo las debilidades y las pruebas que enfrentamos en la vida no solo tienen un propósito divino, sino que son parte de un plan mucho más grande que no siempre podemos ver en el momento. Desde su juventud, José fue un joven que experimentó enormes dificultades. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto, donde enfrentó años de sufrimiento y privación. Sin embargo, a lo largo de toda su historia, lo que vemos es que las pruebas que él enfrentó lo prepararon para un propósito divino mucho más grande. En Génesis 37, 19, 20, los hermanos de José, llenos de celos por su favor ante su padre Jacob, lo arrojan a un pozo y planean matarlo. Este acto de traición, tan doloroso y cruel, fue el comienzo de una serie de pruebas que José viviría. Pero lo que parece un acto de injusticia y maldad fue, en realidad, el primer paso en el plan divino para que José alcanzara una posición de poder en Egipto y eventualmente salvara a su familia y a muchas otras naciones de la hambruna. José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón, y allí, a pesar de sus esfuerzos por hacer lo correcto, fue falsamente acusado y enviado a prisión. En prisión, José podría haber sentido que todo estaba perdido, que Dios lo había olvidado, que su vida no tenía propósito. Pero la realidad era que en cada una de esas dificultades, Dios estaba moldeando el carácter de José, preparándolo para el propósito divino que lo aguardaba. A través de su fidelidad en la adversidad, Dios lo estaba posicionando para un futuro en el que José tendría el poder para salvar a su pueblo. El momento clave llega cuando José, interpretando los sueños del copero y el panadero del faraón, es llamado para interpretar el sueño del propio faraón. En Génesis 41:16, José, al ser confrontado con el sueño de Faraón, responde: «No está en mí. Dios dará respuesta de paz a Faraón». Esta humildad y reconocimiento de que todo lo que él podía hacer venía de Dios fue la clave para su ascenso al poder. José no solo era sabio,
sino que entendía que todo lo que había vivido, cada momento de sufrimiento y dolor, era parte del plan de Dios para salvar a Egipto y a su familia. Al final, José fue elevado a una posición de gran autoridad y fue el instrumento que Dios usó para proveer alimentos durante la gran hambruna que afectó a toda la región. En Génesis 45:7, José le dice a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para conservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Lo que inicialmente parecía un castigo, un fracaso, se convirtió en la puerta por la que Dios trajo salvación. ¿Qué podemos aprender de la historia de José? Lo primero que debemos entender es que nuestras debilidades y pruebas no son el final de nuestra historia. Al igual que José, nosotros también enfrentamos momentos de dolor y sufrimiento, pero esos momentos son las lecciones que Dios utiliza para moldearnos y prepararnos para el propósito que Él tiene para nosotros. Cada dificultad es una oportunidad para que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Aunque no siempre entendemos por qué pasamos por ciertas pruebas, podemos confiar en que, al igual que con José, Dios tiene un plan perfecto. Cuando te enfrentas a tus propias dificultades, es fácil pensar que todo está en tu contra. Pero lo que no ves es que, al igual que José, estás siendo preparado para algo mucho más grande. La prisión en la que te encuentras, ya sea una situación emocional, financiera o personal, es solo un paso en el proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en tu vida. José también nos enseña sobre el perdón y la gracia. A pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, José no los guardó rencor. Al contrario, los perdonó y los acogió con amor cuando llegaron a Egipto en busca de ayuda. Su actitud refleja el corazón de Dios, que usa nuestras debilidades y sufrimientos para enseñarnos a perdonar y a actuar con compasión, incluso cuando hemos sido heridos. Estás dispuesto a confiar en el proceso, incluso cuando no entiendas el propósito detrás de tus pruebas. La historia de José nos enseña que cada dolor, cada lucha y cada momento de debilidad pueden ser la semilla para el propósito divino que Dios tiene para ti. Él no te ha abandonado, sino que te está preparando para algo grande. No importa cuán oscuros sean los momentos que estás atravesando, puedes confiar en que, al final, Dios usará todo para su gloria y para tu bien. La humildad de Jesús, la máxima expresión del propósito divino en la debilidad. Cuando pensamos en debilidades, la última persona que viene a nuestra mente es Jesús. Él, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, parece estar muy lejos de lo que consideraríamos como un ejemplo de debilidad. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que la debilidad de Jesús no era la debilidad que el mundo conoce, sino una humildad absoluta y una dependencia total del Padre, que nos muestra el verdadero poder divino. Jesús, en su vida y sacrificio, se convirtió en el ejemplo definitivo de cómo Dios usa la debilidad para cumplir su propósito divino. Desde el momento en que Jesús nació en un pesebre, su vida estuvo marcada por la humildad y la aparente debilidad. En Filipenses 2:6-8, Pablo nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo divino, eligió vivir como un hombre, y no solo como un hombre común, sino como un siervo. Esta es la verdadera debilidad, la de estar dispuesto a ceder todo, incluso su propia gloria, para cumplir con la voluntad del Padre. El propósito divino detrás de la vida de Jesús
no era que Él viniera a imponer su poder sobre el mundo, sino a mostrar cómo la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la obediencia a Dios. El mismo Jesús, que tenía todo el poder del universo a su disposición, eligió el camino de la debilidad al aceptar la cruz. La cruz, un símbolo de vergüenza y derrota, se convirtió en el medio por el cual Dios reveló su poder más grande, la salvación de la humanidad. En 2 Corintios 13:4, Pablo también nos recuerda que pues aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. La debilidad de Jesús, en la perspectiva humana, era su sacrificio en la cruz, pero en realidad, esta debilidad fue la manifestación más grande del poder de Dios. A través de su muerte, Él derrotó al pecado y a la muerte, y abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna. En su aparente debilidad, Jesús cumplió el propósito divino más grande de todos, la reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Cómo podemos aplicar este ejemplo a nuestras vidas? Al igual que Jesús, nosotros también estamos llamados a depender de Dios en nuestras debilidades. El camino que Él siguió no fue el camino de la autosuficiencia ni de la fuerza humana, sino el camino de la humildad, la obediencia y la dependencia total del Padre. Cuando atravesamos nuestras propias dificultades, estamos llamados a imitar a Jesús, confiando en que nuestras debilidades no son el fin, sino la oportunidad para que Dios obre en nosotros de una manera más profunda. Al enfrentar nuestras debilidades, no debemos buscar evitarlas o huir de ellas. Debemos aprender a abrazarlas, al igual que Jesús abrazó la cruz. La cruz no era solo un sacrificio físico, sino un acto de obediencia total y de amor hacia el Padre y hacia nosotros. Jesús no vio la debilidad como algo que debía rechazar, sino como el medio para cumplir el propósito divino. ¿Estás dispuesto a abrazar tu debilidad como lo hizo Jesús y permitir que Dios te use para su propósito divino? La verdadera grandeza no se encuentra en ser fuerte por nuestra propia fuerza, sino en reconocer nuestra total dependencia de Dios. Cuando hacemos esto, Él puede obrar en nosotros y a través de nosotros de maneras que no podemos entender. Al igual que Jesús, podemos ver nuestras debilidades no como obstáculos, sino como la plataforma para que Dios se glorifique en nuestras vidas. La muerte de Jesús en la cruz es el mayor ejemplo de cómo la debilidad en los ojos del mundo puede convertirse en la mayor manifestación del poder de Dios. Así como Él fue resucitado por el poder de Dios, también podemos experimentar la resurrección de nuestras propias debilidades cuando las entregamos completamente a Él. En nuestras debilidades encontramos la fuerza de Dios, la restauración de Pedro, el poder de Dios para transformar nuestras debilidades. La vida de Pedro es un testimonio poderoso de cómo nuestras debilidades no son el final de nuestra historia, sino la oportunidad perfecta para que Dios haga una obra transformadora en nuestras vidas. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, experimentó momentos de gran fe, pero también momentos de gran debilidad. A lo largo de su caminar con Jesús, Pedro pasó por muchas pruebas que revelaron sus temores, inseguridades y limitaciones. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro ocurrió después de que Jesús fuera arrestado y llevado a juicio. Pedro, quien había prometido lealtad a Jesús hasta la muerte, negó conocerlo 3 veces, como lo había predicho Jesús. Mateo 26, 69, 75. En ese momento de gran debilidad, Pedro no solo traicionó a su maestro, sino que también rompió su confianza en sí mismo. Este acto de negación fue devastador para Pedro. Se sintió como un fracaso total,
como si su debilidad hubiera definido su vida y su fe. Pero lo hermoso de la historia de Pedro es que, aunque su debilidad parecía insuperable, Dios tenía un plan para restaurarlo. Después de la resurrección de Jesús, Él apareció a Pedro en la orilla del mar y a través de un diálogo lleno de gracia, le preguntó 3 veces, «Simón, ¿me amas?». Juan 21, 15, 17. Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús lo restauraba y le daba una misión: «Apacienta mis ovejas». En este momento, Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró completamente, dándole un propósito divino, a pesar de sus fracasos. ¿Qué podemos aprender de la restauración de Pedro? Pedro nos enseña que, aunque nuestras debilidades y fracasos pueden hacernos sentir que estamos lejos de Dios, Él nunca nos abandona. Incluso cuando nos fallamos a nosotros mismos, Dios tiene el poder de restaurarnos y usar nuestras debilidades para su gloria. Pedro, que había negado a Jesús, fue transformado en el líder de la iglesia primitiva y fue a predicar con valentía el Evangelio a pesar de los riesgos que enfrentaba. Su vida muestra cómo la restauración divina puede convertir nuestras debilidades en una plataforma para el propósito de Dios. La restauración de Pedro también nos enseña que Dios no se deja llevar por nuestras caídas, sino que ve el potencial en nosotros para su obra. Pedro pasó de ser un hombre inseguro y temeroso a convertirse en el pilar de la iglesia cristiana. Dios no solo restauró su relación con él, sino que lo usó para guiar a miles de personas hacia la fe. ¿Qué estás enfrentando hoy que te hace sentir débil o indigno de ser usado por Dios? Si eres como Pedro, tal vez has fallado en algunas áreas de tu vida. Tal vez sientes que no eres capaz o que has hecho algo que te ha alejado de la voluntad de Dios. Pero la historia de Pedro es una prueba de que incluso en nuestras caídas, Dios tiene el poder de levantarnos y restaurarnos. Él no nos descarta, sino que nos da una nueva oportunidad para servirle. Jesús no solo restauró a Pedro, sino que lo convirtió en una herramienta poderosa para su reino. El poder de Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a ser restaurados y utilizados para su gloria. Pedro, que en un momento había temido y negado a Jesús, terminó predicando el mensaje de salvación con valentía y sin miedo, sabiendo que la debilidad de su humanidad solo había sido un canal para que el poder de Dios se manifestara. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu debilidad en una fuente de poder para su obra? Cuando confiamos en que Dios puede restaurarnos, incluso en nuestras peores caídas, estamos permitiendo que Él se glorifique en nuestra vida. Al igual que Pedro, podemos pasar de la debilidad a la grandeza espiritual, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, de restauración y de transformación. Has llegado al final de este video y quiero felicitarte, porque no todos tienen la paciencia ni la disposición para llegar hasta aquí. Tú, querido hermano o hermana en Cristo, has sido uno de los pocos elegidos que ha decidido dedicar su tiempo a recibir esta palabra transformadora. Si has llegado hasta el final, quiero que comentes la siguiente frase: mis debilidades ahora son mi fortaleza en Cristo. Esta frase será tu testimonio público de que has permitido que Dios hable profundamente a tu vida y que estás listo para aplicar esa verdad en tu caminar diario. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando te entregas completamente a Él, incluso en medio de tus debilidades. Lo que parecía ser un obstáculo para tu fe, ahora es la oportunidad perfecta para experimentar el poder divino que se perfecciona en tu vulnerabilidad. Si este video tocó tu corazón y cambió tu perspectiva, compártelo con aquellos que también necesitan escuchar la voz de Dios en su vida. Cada vez que compartes este mensaje, estás sembrando semillas de esperanza y fe en los corazones de los demás. Al hacerlo,
Te conviertes en un instrumento de Dios para llevar su palabra más allá de lo que nosotros podemos ver. Imagina por un momento que este video es como una antorcha que, al ser pasada de una persona a otra, ilumina el camino de alguien que estaba perdido en la oscuridad. Al compartirlo, estás ayudando a que esa antorcha llegue a muchos más. ¿Qué pasaría si pudieras ser parte de esa cadena que lleva la luz del Evangelio a los rincones más oscuros del mundo? Eso es lo que haces cuando compartes, cuando te atreves a ser un discípulo que transmite lo que ha aprendido y lo que ha experimentado de Dios. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No es solo un clic, es un compromiso con tu fe. ¿Sabías que las estadísticas demuestran que las personas que se suscriben a un canal y activan las notificaciones tienen más probabilidades de seguir comprometidas con el contenido? Esto es como poner tu pie firme en un camino, decir, yo quiero más, yo quiero que Dios me hable. Cuando te suscribes, no solo apoyas este ministerio, sino que también te comprometes a no perderte lo que viene. No dejes que la oportunidad pase. Si ya estás suscrito, felicitaciones. Estás en el camino correcto. Tú eres parte de una comunidad de fe que está dispuesta a crecer y a dejar que Dios la guíe. Ahora quiero pedirte un último favor. Después de que este video termine, te invito a que permanezcas en silencio por unos minutos, escuchando la música de fondo. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Este es un momento sagrado, un momento para dar gracias a Dios por todo lo que has recibido hoy. No interrumpas ese momento, no hay prisa. Tómate tu tiempo para alabar y agradecer por el día que te ha dado, por la palabra que has recibido y por el propósito que Él tiene para ti. Si en este momento te sientes inspirado, dedica unas palabras de gratitud a Dios, confiando en que Él está guiando tus pasos y transformando tus debilidades en fuerza. Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir y por crecer en la fe. Que el poder de Dios continúe transformando tu vida y que sigas descubriendo la grandeza que Él tiene para ti, incluso en medio de tus debilidades.